Este episodio de Legal Zone es auspiciado por alchavo.com. Bienvenidos a Legal Zone, su fuente confiable para explorar temas de legislación laboral complejos de manera comprensible y su aplicación a su empresa o negocio. Soy su moderador, Jaime Núñez. Y para discutir este interesante tema, tenemos a alguien que realmente no necesita mucha introducción. Tenemos con nosotros a una persona que yo considero mi amigo, además de un amigo de muchos años de la Sociedad para la Agencia de Recursos Humanos, el licenciado Ildefonso López. Licenciado, ¿cómo está? Yo estoy escandalosamente feliz. ¿Y tú? Qué bueno. Pues gracias por la invitación. No, gracias por aceptar. No, siempre disponible. Qué bueno, pues licenciado, tenemos un asunto, ¿verdad?, con el abandono de los empleos. La gente, un empleado de momento desaparece y no sabemos nada, y pasa un día, y pasa dos, y pasa tres. Es el famoso ghosting. El famoso ghosting. Y fíjate que es interesante, y por eso te queríamos invitar para discutir este tema, porque tú te has convertido en el experto en este tema de abandono. Tenemos. ¿Verdad? Yo creo que hay unas buenas razones. Hay razones por ahí, sí. ¿Verdad? Para que lo sepan, es que el leading case en Puerto Rico de este tema de abandono de empleo, pues quien lo litigó fue el licenciado, y por eso lo queríamos traer, para hablar un poco de esta situación. Vamos a empezar, danos un poco de background, Hilde, con relación al tema de abandono. Pues mira, abandono y ghosting son primos hermanos, pero el ghosting, para cerrar un poco el tema con el que empezamos, el ghosting es un fenómeno que se está dando mucho y hay varias modalidades. Pongo un anuncio en el periódico diciendo que tengo esta plaza. La persona solicita, lo citan para entrevista y no llega a la entrevista. Eso es una modalidad. Segunda, lo entrevistamos, lo reclutamos, primer día de trabajo, pasan 1, 2, 3 horas, no llegó. No solamente no llegó, no llamó, no se excusó, no escribió. Y el otro, que para mí es interesantísimo, te recluté, llegó la persona, bienvenido, estamos en el onboarding, aquí está tu cafecito, esos son tus compañeros de trabajo. A la coffee break o a la hora del almuerzo, esa persona se va y nunca regresó. Entonces eso es algo que yo creo que para mí es un tema generacional, ¿verdad? Eso yo, a veces yo digo que con dolor tengo que admitir que ya son 38 años practicando la profesión, específicamente en el área de derecho laboral y leyes de empleo, y eso no se veía cuando yo empecé. Eso te iba a decir, porque igual me pasa a mí. O sea, cuando nosotros empezamos, yo tengo quizás un poquito más o menos el mismo tiempo. El pensar que alguien no podía llegar a una entrevista, eso era imposible. Eso no existía. Yo no recuerdo ni que existiera el término. Ghosting. Correcto. Así que podemos ver esa parte del ghosting como algo relativamente nuevo. El tema del abandono es interesante porque a través de décadas de jurisprudencia, tanto en los tribunales locales, federales, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, arbitraje en el Departamento del Trabajo, el tema del abandono de trabajo está relativamente claro. Y hay una norma que dice lo siguiente: un empleado que se ausenta de su trabajo durante 3 días o más, sin avisar, sin dar ningún tipo de notificación, se entiende que abandonó el trabajo. Y digo 3 días porque es una norma, ¿verdad? Más o menos normal. Hay compañías que tienen unos manuales de empleado que específicamente te dicen que es después de 5 días, por ejemplo. Así que realmente eso es una... me detengo ahí un momento, porque a veces se piensa que el asunto de los 3 días es un asunto que está escrito en algún sitio, pero realmente es una práctica gerencial. Sí, no hay una ley que te diga, y ciertamente nuestra ley 80, ni siquiera con las enmiendas del 2017, entran específicamente en que 3 días sin notificar es abandono.
Pero ciertamente en el foro arbitral y en los tribunales se ha reconocido y se ha reconocido como justa causa para el despido. Correcto. Y eso no está en disputa. Lo que sí está en disputa es si en realidad hubo abandono. Porque muchas veces los patronos toman una decisión de despedir a una persona por abandono y entonces la persona dice, no, es que yo llamé a tal, no, es que mi esposa llamó a tal. Y entonces ahí hay dos problemas adicionales. Primero, no es tu esposa la que tiene que llamar, a menos que tú estés encamado, incapaz de comunicarte, que no puedes hablar con nadie, e incluso en el 2026 que no puedas mandar un mensaje de texto. Porque si tú de momento te quedaste afónico, no puedes hablar, el médico te dijo que si hablabas no ibas a hablar más en tu vida, pues mandame un texto y me dices eso. Claro. O sea, excusar esa no notificación en el 2026 está mucho más complicado, pero todavía lo hacen. El tiempo, la cosa se va poniendo peor, porque ya ni la esposa ni el esposo, ahora es el papá o la mamá. Ah, claro. Sí, exacto. Mi mamá fue la que llamó. Mi mamá me llamó y yo tengo 47 años. Entonces, son cosas que tú dices, mira, es absurdo a los niveles que se ha llegado. Entonces, lo primero es, y los patronos, un consejito, ¿verdad? Los que no tengan en su manual específicamente que quien tiene que notificar es el empleado y que no se aceptarán excusas de familiares, cónyuges, salvo en casos de extrema emergencia. Póngalo para que quede claro, ¿verdad? Porque acuérdense que el sentido común es el menos común de los sentidos y por eso es que la gente hace estas cosas. Entonces, el segundo problema que tenemos con ese ejemplo que dimos al principio es que le notifiqué a fulano. Es que no era fulano. No es al pana tuyo que está en la línea de producción que tú tienes que notificarle. No es al vecino tuyo que trabaja contigo. Es a las personas designadas por la compañía. Típicamente es al supervisor directo o a recursos humanos. De nuevo, sentido común es el menos común de los sentidos. Es el menos común. Así que de nuevo la recomendación en ese sentido es arregle su manual, ponga esto en blanco y negro y se evita el problema. Yo tengo un empleado que en efecto aparenta estar enfermo. ¿Cómo yo mantengo una comunicación con ese empleado? Yo le puedo exigir que se comunique conmigo, en este caso, ¿verdad? Pensando en recursos humanos, o con el supervisor, periódicamente, diariamente, semanalmente. O sea, ¿eso es una regla viable? La respuesta es que absolutamente sí. De hecho, eso nos va a llevar a hablar un poco del caso que mencionaste, okay, que es Feliciano versus Sheraton, que es el caso leading en esta materia, que es un caso que yo litigué desde el principio y nos va a llevar a esas reglas en particular que tenía el hotel en ese momento. Pero la respuesta es que sí. Sobre todo cuando yo no sé todavía por cuánto tiempo tú vas a estar enfermo. Porque muchas veces, enfermo no, ausente, vamos. Porque muchas veces tú vas al médico y el médico te dice, no, tienes 5 días. Pues entonces, si tú me notificaste que el médico te dijo, no puede trabajar en 5 días, así que no puedo ir a trabajar en 5 días, pues ya se acabó. Esos 5 días yo no te tengo que estar preguntando si vienes a trabajar porque ya me lo dijiste. El problema es cuando tú me llamas y me dices que estás enfermo, pues si eso es lo que tú me dices, mira, no voy a ir hoy porque estoy enfermo. Ok. Yo asumo que vienes mañana. Pero entonces cuando empieza el problema de que ese ausentismo va a continuar o esas ausencias, oye, quizás justificadas, pero yo no sé qué esperar, pues entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y hay que entender una cosa, muchas veces a los patronos los pintan como los malos de la película, muchas veces no, todo el tiempo, toda la vida. Pero la realidad es que a veces, y esto yo lo he argumentado en los tribunales, yo, mire, güey, ninguno de mis clientes se dedica ni disfruta despedir un empleado. Cuando un empleado lo despiden es porque ya no quedaba otro remedio, no pude corregirlo. Es rara las veces, que a veces sí hay un supervisor que la coge con un empleado y le hace un rayo. Pasa. Claro que pasa. Pero es la excepción y no es lo que ningún patrono quiere. Eso fue una cosa de un supervisor. ¿Qué pasa?
Sí existe, y en el caso del Sheraton había una regla que específicamente decía que si usted va a ausentarse, por las razones que sean, usted tiene que notificar todos los días si va a venir o no va a venir. Y tenía que notificar al supervisor. Y eso es una regla perfectamente válida. Recuerden muchas veces, ese empleado que no está es parte quizás de una línea de producción, de una cadena. Y imagínatelo como un mellao, ¿verdad? Tú tienes todos tus dientes y de momento te falta este diente del frente. ¿Cómo se ve eso? Pues así se ve la línea de producción. Yo necesito. Y en la medida que tú faltas, me interrumpes la cadena y, peor aún, quizás me obligas a yo estar contratando empleados y tengo que pagarle extra a ese empleado y a ti te estoy pagando el día por enfermedad, así que me cuesta doble en realidad. Y no hay problema, para eso está la licencia. Pero necesito saber para poder planificar cómo yo voy a poder lograr lo que hubiese logrado si tú hubieses venido a trabajar. Claro, y debe haber un elemento también de mirar la operación y cómo se afecta. Porque no es lo mismo una línea de producción, un hotel, ¿verdad? Por el asunto también del servicio, banquetes, etcétera, a quizás una oficina de abogados, por decir algo, Sí. que a lo mejor es una secretaria o un secretario, ¿verdad? Que quizás no afecta tanto. Pero la realidad es que tú quieres mantener información y control sobre lo que pasa en la operación, independientemente, ¿verdad? de lo que sea. Así que es interesante lo que traes, porque aunque pueda sonar quizás desmedido el que tú tengas que reportarte todos los días, Sí. pero operacionalmente es razonable y los tribunales lo reconocieron así. Eso es correcto y te voy a dar de esos mismos ejemplos que tú utilizas. Imagínate que en el hotel, y esto va a ser más grave o menos grave dependiendo del tamaño del hotel, el número de habitaciones, pero Claro. en un hotel yo tengo X número de habitaciones y yo tengo, digamos, 10 personas en housekeeping, cada uno hace 14 habitaciones. Esa es la asignación. Si tengo una persona que falta, hay 14 habitaciones que alguien tiene que arreglar. Y me quedan 9 personas. Así que esas hay que repartirlas. Así que como poco, cada una va a tener una habitación más. Ya no tienen 14, tienen 15 y todavía hay varias que van a tener 16, porque es que la cama hay que hacerla. Ahí tienes ese ejemplo. En el caso del abogado, de momento hoy tiene un escrito que vence. Hoy, hay que erradicarlo hoy. Y la secretaria faltó. Oiga, yo no estoy hablando de que está mal, que malos son. Es que pues, faltó. Acuérdate que, y esto es bien cruel, cuando yo lo digo a veces la gente se queda, wow. A mí al final del día no me importa por qué tú faltaste. Si faltaste por irresponsable, o faltaste porque estás enfermo genuinamente, o se te murió un familiar, o tuviste un accidente, a mí eso no me hace ninguna diferencia al final del día porque no estás aquí. O sea, el tú decirme, no, mira, es que estoy enfermo. Ah, pues está bien. No, porque yo necesito ese trabajo. Así que pues, esa es la importancia de yo saber. En el caso del abogado, pues déjame ver ahora dónde yo consigo alguien que me ayude. Claro. En el caso del hotel y las 14 habitaciones, ¿cómo yo entonces hago estas 14 habitaciones? O sea que siempre es importante que el patrono tenga la oportunidad de saber para planificar. Eso es todo lo que se pide. Entonces, fíjate que la notificación no es nada muy formal y no te coge más de un minuto. Tú llamas. Jaime, sí, mira, todavía estoy enfermo, me duele todo el cuerpo, no voy a poder ir hoy tampoco, ¿ok? Te dejo saber si mañana puedo ir. ¿Cuánto fue eso? 10 segundos. 10 segundos. Y yo puedo poner como parte de mi política que no sea mensaje de texto, porque yo quiero que tú me llames. Puedes ponerlo, yo siempre recomiendo que esa sea, la primera opción sea una llamada. ¿Ok? Pero si te llamé y no contestaste, pues probablemente también puedes dejar un mensaje de voz. O sea, por eso es que te digo que cada vez es más difícil para alguien demostrar que no me pude comunicar para notificar, porque tú llamas. Si te contestaron, ya lo dijiste, se acabó. Si no te contestaron, dejaste un mensaje de voz. Entonces, vamos, si no te dejaron un mensaje de voz, tienes la segunda opción. Llamaste a tu supervisor y no te contestó, y llamas a Recursos Humanos, porque todavía no has terminado de llamar gente. Lo que no puede hacer el empleado es llamar al pana vecino que está en la línea de producción para que él, Tito, dile a mi supervisor que no voy. Entonces allá va Tito y le dice al supervisor, eso no puede ser, no funciona de esa manera. Y no es irrazonable pedir que sea o el supervisor directo o Recursos Humanos.
Claro, pero bien importante, y yo creo que, ¿verdad?, para todos los que nos escuchan a nivel de recursos humanos, dueños de negocios, etcétera, que es importante, que es razonable, pero tiene que estar escrito en algún sitio. Gente, tiene que estar escrito. Y yo sé que para mucha gente, pues, hacer un manual de empleado, un reglamento, pues es tedioso. Bueno, pues fantástico. Pues entonces consígase que él lo haga. Vas a pasar por ese proceso una vez. Consíguete una persona que sepa de esto, un abogado laboral, pero pasa por eso una vez. Lo entregas, entonces lo otro importantísimo, le coges un acuse de recibo, la firma con la fecha del día que se lo entregaste, algún lenguaje que diga que el empleado se le entregó el manual y se compromete a leerlo, estudiarlo, aclarar dudas y cumplirlo. Ese lenguaje es esencial. Es esencial. Y entonces, claro, preferiblemente que en algún momento se dé algún tipo de orientación. Pero con eso nada más, ya tú puedes llegar al tribunal y cuando el empleado se siente bajo juramento y diga que sí, que recibió, a lo mejor dice que no, pues si dice que no, pues fantástico, pues aquí está el acuse de recibo. Ya cayó en una inconsistencia. Es que yo no lo leí. Digo, pues mire a ver si no es cierto que usted se comprometió a leerlo, estudiarlo y aclarar dudas. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Y usted firmó. Entonces ahí ya te vas cubriendo en términos de que el empleado también tiene una responsabilidad. Yo no sabía. Bueno, sabía, pues está en el reglamento y tú me dijiste que lo ibas a leer y ibas a aclarar dudas. No lo hiciste, pues entonces ya ese es tu problema. Pero o sea, se tienen que preparar. Y hay una regla, Jaime, que yo con esto me siento como Juan el Bautista, la voz del que clama en el desierto y nadie te oye. Yo llevo siglos diciéndole a los patronos, pongan el manual una regla que diga que el empleado tiene que firmar como recibido cualquier documento que la compañía le entregue, incluyendo particularmente, porque lo que estoy pensando es en las acciones disciplinarias. ¿Por qué yo digo eso? Porque, ahora te digo yo, cuando tú y yo empezamos en esto, hace unos años que no es necesario recordar, siempre había el issue de que, y lo que uno le decía, y todavía se le dice a los patronos, ¿verdad? Si usted le entrega una evaluación o usted le entrega un memo a un empleado y ese empleado dice que no está de acuerdo y que no lo va a firmar, pues lo que siempre hacíamos es, bueno, pues entonces te buscas un testigo que diga, mira, aquí le estoy dando este memo a Jaime, él dice que no va a firmar, ¿verdad, Jaime? Que no, tú dijiste que no quiere firmar. No quiere firmar, pues para que tú firmes. Entonces ese testigo venía, yo, Juan Pedro Gratitud, supervisor de línea, soy testigo de que se le entregó este memo a fulano en tal día, a tal hora, mientras más específico, y él indicó que no quería firmarlo y lo firmaba. Y eso funciona. O sea, lo que pasa es que tienes que llevar, el día de que vayas al tribunal, como no tiene la firma del empleado, tienes que llevar a Juan Pedro y Gratitud para que diga, yo estaba allí, esa es mi firma, y efectivamente él dijo que no. Si es que Juan Pedro y Gratitud todavía trabaja contigo y que si no trabaja esté dispuesto para ayudar. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿por qué yo tengo que pasar por ese sufrimiento? Si yo lo único que estoy pidiéndole al empleado es que me confirme que le di el memo. No, yo estoy pidiéndole, porque eso es imposible pedirlo, que el empleado diga estoy de acuerdo. Claro. Eso es absurdo. Pero si yo te entrego un empleado, un documento, tú me firmas como que te lo recibiste. Eso es todo. Si es un acuse de recibo. Claro. Lo que significa. Entonces, mira lo que desencadena esto. Si yo tengo esa regla, te doy el memo y tú me dices que no lo vas a firmar, tú le recuerdas, oye, que hay una regla que dice que lo tienes que firmar. No, yo no voy a firmar. ¿Cómo se llama eso? Si tú no sigues una instrucción específica. Eso es una violación o una norma de la empresa. Insubordinación. Entonces claro. se complica la cosa. Y pues, tengo que decirte que tuve un caso de un individuo, de esos pocos que me hacen caso, tenían la regla, el individuo dijo que no iba a firmar, se le recordó que aquí está la regla, que son unas instrucciones que te han dado, que no firmó, pues se despidió, porque la insubordinación es un pecado capital. Claro. Pero todo esto va dirigido a tener a protegerse. Y fue lo que pasó en el caso de Sheraton. Y les digo esto porque aun cuando el hotel tenía un reglamento claro que decía que tenías que notificar todos los días, si ibas uno a uno, ¿verdad? Un ejemplo como el que hablamos, tenías que notificar todos los días. Entonces, eso estaba escrito, estaba en el manual, el empleado lo sabía. Tengo evidencia. Pues yo quiero que ustedes sepan que este caso empezó en un juicio. Este caso yo lo vi ante un tribunal de justicia, en un juicio, presentando testimonio
sólido y contundente. Y esto lo puedo decir porque eso está publicado. Nuestra amiga Rosana Lazagasti era la de Recursos Humanos, era jovencita, todavía lo es, por si acaso me está viendo, y ella testificó. Rosana, ella tiene razón. Y ella testificó perfectamente lo que estoy diciendo. Mira, aquí nosotros tenemos un reglamento, este es el reglamento, el individuo faltó 5 veces, no notificó, y por eso fue que se toma la decisión de despido. Entonces, ya ellos habían decidido, ¿verdad? Acuérdate que el empleado está ausente varios días, me acuerdo que son como 6. No saben nada de él por 6 días. Ya ellos habían hablado, porque se habían preguntado qué está pasando aquí, ya ellos habían decidido que había que despedirlo por abandono. Pues un día llega el empleado, Feliciano, y cuando entra, que va a entrar por la entrada de empleados, le dicen, espérate un momentito. Y él mismo testifica, a preguntas mías, que a él le estuvo raro, que no lo dejaban entrar por el lado de los empleados y tuvo que esperar a que llamaran. Y lo hicieron entrar por el lado de visitantes y seguir el protocolo que hay para visitantes. Obviamente, desde ese momento, ya el hombre tenía que haber sospechado que algo raro estaba pasando con él. No lo estaban tratando como un empleado. Así que claro, y eso tiene una razón que te voy a explicar ahora. Cuando él sube, y le dicen, vete a Recursos Humanos. No es que sigue trabajando de lo más feliz. Vete a Recursos Humanos. Y cuando llega a Recursos Humanos, Rosana lo mira. Y antes de que él abra la boca, le dice, dime Feliciano, porque yo lo que tengo para ti es un despido. Y entonces, ¿qué te demuestra eso? Que ya la decisión estaba tomada. Entonces se le permitió explicar y toda esa cosa. Pero entonces la teoría del abogado era que a él porque cuando después que le dicen, yo lo que tengo para ti es un despido, él dice, no, es que yo estaba reportado por CINOT. ¿En serio? ¿Eso fue lo que dijo? Sí, sí. Okay. Y entonces con eso se montó una teoría de que fue un despido ilegal, fue un despido por represalias. Okay. Y fui al juicio, gente, lo perdí en el tribunal. Con toda la evidencia masiva, el juez decidió en contra del hotel, no me acuerdo ni bajo qué teoría, pero le metió represalias, despido justificado, todo. Una decisión errónea por donde quiera que la lea. Tan errónea era que después el Tribunal de Apelaciones revocó. Y entonces el Tribunal Supremo de Puerto Rico acoge el caso cuando apela, ¿verdad?, Feliciano, y dicta esta opinión que para los que no la han leído, léanla, porque no solamente habla del tema de abandono, represalias, etcétera, sino que aprovecharon para hacer una recopilación o recuento de mucha de nuestra legislación laboral. Pero es importante que también se establece algo. Se alegaba represalias. O sea, yo te voté porque tú te acogiste una licencia. Acogiste una licencia. En este caso, CINOT, que es lo que, claro, que, es claro. lo que alegaba. ¿Cómo se moría eso inmediatamente? Es que no había ninguna otra manera de concluirlo. Es que cuando él llega, y esto está admitido por él, cuando él llega a donde Rosana, antes de que el hombre abra la boca, ella le dice, dime, porque yo lo que tengo para ti es un despido. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no sabía que él se había radicado una querella o presentado una querella en CINOT. ¿Cómo yo voy a tomar represalia en contra tuya por haber ido a CINOT si yo no sé que fuiste a CINOT? Claro. Que es el mismo caso de cómo yo voy a discriminarte por embarazo si yo no sé que tú estás embarazada. Y gracias a Dios el Tribunal Supremo acogió nuestros planteamientos y determinó que eso no solamente era abandono de trabajo, que la regla era razonable y que la alegación de represalia no procedía porque el patrón no tenía conocimiento. Claro. Oye, Hilde, ¿en qué año fue esto? ¿No te acuerdas? Más o menos. Ya yo soy tan... Esto tiene... Mi pregunta viene porque me gustaría saber cómo estaba constituido el Tribunal Supremo en ese momento. Era otro. Era otro. Sí. Que actually, pues, si era distinto al que tenemos, era entonces un Tribunal Supremo mucho más liberal. ¿Verdad? Mucho más... 2011. 2011.
que fue 2011. El tribunal es completamente distinto. De hecho, no hay ningún juez de ese tribunal ahora mismo. O sea, porque la realidad es que en la constitución que tenemos ahora mismo del Tribunal Supremo, pues la tendencia es a ser un poco más pro patrono que Sí. pro empleado. El único juez que ha sido en esto consistente en su trayectoria y en su filosofía es el juez Estrella, que es un juez bastante, que tiende bastante a inclinarse y proteger los derechos de los empleados más que otros. Un juez brillante, ¿verdad? Sí, Pero seguro. ciertamente pues en eso tiene esa tendencia. Obviamente él, si entiende que el despido fue justificado y todo, él no va a tener ningún problema en darle la razón al patrono y concluir que el despido fue justificado, pero su tendencia y su inclinación, vamos, es a fijarse bien y proteger al empleado. Claro, bueno, no nos queda mucho tiempo ya. Ildefonso, unas recomendaciones, ya has hecho algunas, pero quizás a modo de resumen, que quieres hacerlo a nuestros podcast. Sí, la última que voy a hacer, más allá de las que ya dije, es protéjase como patrono. Protéjase, y estoy hablando ahora de cada vez que usted escriba, cada vez que usted evalúe, en cada acción disciplinaria. Y esta es la forma de verlo. Piense que esa acción disciplinaria o esa evaluación eventualmente puede ser un exhibit en el tribunal. Chévere. Pues, licenciado Ildefonso López, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir tu conocimiento con nuestros podescuchas y gracias siempre por tu apoyo a Shrimp Puerto Aquí Rico. estamos a la orden siempre y yo encantado de estar con ustedes. Pues muchas gracias y que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este episodio de Legal Zone fue auspiciado por alchavo.com. No olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestras plataformas en las redes sociales.